Javiera, cuando terminó la Facultad de Medicina aquí, en la UNAM, se fue a un pueblo horroroso en Oaxaca, Cutla, si no me equivoco. Y luego, gracias a Héctor y su amistad con Diodoro, creo que la pudimos mandar a otro pueblo un poquitito menos horroroso. Quiero destacar un tema que va relacionado a lo que hemos estado comentando de la revolución ideológica y la revolución cultural que debe darse y que se está dando en la inmensa mayoría de nuestro pueblo, pero en la derecha, en los conservadores, eso siguen pensando en el pasado. Me refiero a la agresión verbal y casi física que sufrió la esposa del presidente de parte precisamente de un fanático de la derecha, reaccionario, simpatizante del Partido Acción Nacional, y no podíamos esperar más, o no podíamos esperar otra cosa, porque desde que surgió el Partido Acción Nacional, como lo hemos dicho en otros videos, surgió también con la presencia de los grupos fascistas, tanto del partido nazi alemán, como lo expresa muy claramente el Fisgón en su libro La raíz nazi del PAN, pero también con la presencia de la Falange española. Y tanto el gobierno de Hitler como el de Franco despreciaron totalmente al pueblo, o sea, y a otros pueblos incluso los consideraban pueblos inferiores. Y uno de los elementos que utilizaron más fue la represión permanente y el desprecio a sus pueblos. El asesinato de miles y miles de españoles por parte del dictador Franco, y lo mismo en Alemania, sobre todo contra los judíos de parte de Hitler. Entonces esas ideas profascistas, pues el Partido Acción Nacional las mantiene, y algunos de sus fanáticos militantes, como este que agredió a la esposa del presidente, se manifiesta ahí la conformación ideológica derivada de los principios doctrinarios del Partido Acción Nacional, que surgió para oponerse totalmente al gobierno del presidente Lázaro Cárdenas después de la expropiación del petróleo. Y entendemos por qué, por ejemplo, Castañeda Guzmán, que es uno de los ideólogos de los grupos de derecha en México, ha expresado recientemente también ese desprecio hacia el pueblo, cuando se refirió, por ejemplo, a que Putla pues es un municipio horroroso, o sea, despreciando, por ejemplo, a Los Triques, que es una de las comunidades principales de Putla. Yo tuve oportunidad de estar en Putla alrededor del año de 1973, y realmente es un pueblo maravilloso, extraordinario. Recuerdo que cuando regresábamos, pues las nubes estaban al lado del camión, tiene una vegetación exuberante, y es un pueblo que conserva tradiciones muy importantes, y sobre todo, repito, esa zona es una zona trique. Por eso el desprecio de Castañeda Guzmán hacia una de las expresiones culturales originarias de nuestra patria. Pero esa es la mentalidad, y como dijo el presidente, pues estas gentes llegan a ejercer acciones prácticamente de fanatismo. Entonces es contra lo que tenemos que luchar. Por eso cobra relevancia en primer plano la lucha ideológica y la lucha, esta gran revolución que se está gestando, que es una gran revolución tanto ideológica por un lado como cultural por el otro. Ahora viene ese desprecio, por ejemplo, de Castañeda Guzmán y del llamado Círculo Rojo, donde está él, Enrique Krause, Aguilar Camín, y también los comunicadores como Loret de Mola, etcétera. Pues han orientado las cosas para, fíjense bien, en esa lucha ideológica y conceptual, ir influyendo en la mentalidad de los mexicanos para considerarnos como un pueblo menor, inferior, y entonces lo que ellos ayudan también desde el punto de vista de sus comentarios a través de los medios de comunicación que controlan, a ir preparando las condiciones de una neocolonización de nuestro país. Por eso es que ellos defienden también tanto a las empresas extranjeras y se espantan con las medidas que está tomando el presidente de la República, sobre todo en el terreno energético. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y yo reitero, esta es una lucha donde la lucha ideológica es fundamental, y también fundamental es la realización de una gran revolución cultural para ir superando esa mentalidad que ellos quisieron crear de que nuestro pueblo es un pueblo fracasado, es un pueblo de corruptos, es un pueblo insensible, es un pueblo por el color de su piel despreciable, etc.
No, lo que tenemos ahora que rescatar es el orgullo nacional, el orgullo de ser mexicanos, de las culturas extraordinarias de donde provenimos todos nosotros, y la necesidad de dejar de lado ya esa mentalidad que ellos conformaron o ayudaron a conformar, de que los mexicanos teníamos una muy baja autoestima. Y ahora, como ha dicho el presidente de la República, nosotros tenemos que cantarle a la vida, con optimismo afrontar los nuevos retos que tenemos. Y decía yo, en el terreno energético, me voy a permitir, como el día de ayer, leer un pequeño párrafo de este libro que escribió el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en el 2004, para ver la continuidad de las ideas y de la acción que él está efectuando ahora como presidente de la República. Él dice en el capítulo 3, como he sostenido, debemos impulsar un modelo de desarrollo económico a partir de nuestra experiencia histórica, el aprovechamiento racional de los recursos naturales, la laboriosidad de la gente y las ventajas competitivas en el mercado internacional. En concreto, hemos de plantear la utilización de los recursos energéticos como palanca del desarrollo nacional. Volvemos a la tesis fundamental. Para lograr la independencia científica, tecnológica, la industrialización del país, es fundamental que los recursos energéticos estén en manos de nuestra patria, administrados por el Estado mexicano. Reitero, en concreto hemos de plantear la utilización de los recursos energéticos como palanca del desarrollo nacional. Desde luego existen otras posibilidades y deben promoverse otros sectores y ramas de la economía, pero nada es más estratégico para alcanzar un crecimiento sostenido que impulsar el aprovechamiento integral del petróleo, el gas y la energía eléctrica, que lógicamente son, repito, la base para el desarrollo industrial, la base para el desarrollo técnico-científico y la base para lograr la plena independencia de nuestro país. Como esto lo sabe el Partido Acción Nacional, la derecha nacional y también las empresas transnacionales, pues empezaron una ofensiva tremenda contra nuestro país para despojarnos de nuestros recursos energéticos. Y uno de los que más fuertemente influyó en esto fue precisamente Carlos Salinas de Gortari, digamos el cerebro de los grupos de derecha organizados en contra del presidente de la República, porque durante su gobierno, ustedes recordarán, fueron cerradas 2 refinerías importantes, la de Poza Rica y aquí en la Ciudad de México, la de Azcapotzalco. Entonces nada más es cuestión de ver, si cierran 2 refinerías importantes, ¿dónde se va a seguir refinando el petróleo que refinaban estas refinerías? Bueno, lo que hizo Salinas de Gortari, como lo hemos dicho en otras ocasiones, ordenó a Pemex que invirtiera $2,000 millones y que se asociara con la empresa transnacional Shell, que también invirtió $2,000 millones, y entre ambas compraron una refinería vieja en Texas, en un lugar que se llama Deer Park. Esa refinería vieja la reconfiguraron, se generaron alrededor de 30,000 empleos indirectos, y después, una vez echada a andar, 6,500 empleos que pudieron generarse en México, y a partir del gobierno de Salinas, petróleo crudo se lleva de México a esa refinería en Deer Park, en Texas, y luego nos regresan gasolina cara a precio internacional. Y cada año México paga millones de dólares de impuestos al gobierno norteamericano, que si aquí se hubiera construido la refinería o reconfigurado la de Poza Rica o creado una nueva, esos recursos que se pagan de impuestos al gobierno norteamericano se quedarían aquí. Esos 6,500 empleos de planta que se generaron allá se podrían haber generado aquí. Pero además, el traslado del petróleo crudo de México a Estados Unidos tiene un costo, luego el regreso de la gasolina a precio internacional otro costo, y es uno de los factores que ha influido en el aumento del costo de la gasolina, que con Peña Nieto llegó al extremo con los gasolinazos prácticamente cada mes en un periodo de su gobierno. Entonces, con Salinas de Gortari, que también está en la lista, en el primer lugar de los traidores a la patria, se inició el desmantelamiento de Pemex. Hoy el presidente de la República planteó que este grupo neoliberal iba para desmantelar Pemex y para desmantelar la Comisión Federal de Electricidad. Y más o menos vamos ubicando que Pemex se va desmantelando y se va entregando a empresas transnacionales, fundamentalmente norteamericanas, una parte de ellas, y la Comisión Federal de Electricidad, pues a empresas españolas. O sea, como que
Las empresas transnacionales también dividen su forma de intervenir y de repartirse México, pensando en que México es otra vez tierra de conquista. Y lo fue en el periodo neoliberal, pero eso ya se acabó con el gobierno del presidente de la República. Entonces, nada más para ver la magnitud del problema. Se abre la empresa Deer Park, la refinería, y fíjense bien, Pemex empieza entrando con el 50% de acciones, igual que Shell. Pero llega el gobierno de Calderón y Calderón vende 1/1000 de acción a la empresa Shell, de tal manera que ahora la empresa Shell tiene 50.001 de acciones y Pemex tiene 49.999. En consecuencia, la empresa mayoritaria, en esta traición a la patria de nuevo efectuada por Calderón, porque en su gobierno se vendió esa 1/1000 de acción, pues ahora la empresa mayoritaria es la que decide. Aunque, fíjense bien, el capital, la mitad inicial fue de México, el petróleo es de México y las ganancias fuertes pues son para la empresa Shell. Es una forma de traición a la patria y de entrega de nuestros recursos naturales a empresas transnacionales. Pero ahí empezó con el gobierno de Salinas la desmantelación de Pemex, y luego Pemex lo dividieron en 5, Pemex Internacional, Pemex Refinación, pero nada más era para triangular recursos, de los cuales, desde ese gobierno de Salinas hasta los últimos gobiernos, en todo el periodo neoliberal, pues eran jugosas ganancias para empresas extranjeras, para funcionarios públicos ligadas a ellas, al grado, como ya se ha dicho, que Calderón, pues después de terminar como presidente, se ligó a una de las empresas, en este caso en la rama energética, en la energía eléctrica, pues a Iberdrola, igual que la exsecretaria de Energía, pasando información privilegiada a empresas particulares, sobre todo extranjeras. Bueno, entonces el presidente lo que plantea es, con esa política, de manera consciente, iban desmantelando poco a poco 2 empresas, Pemex y Comisión Federal de Electricidad, que, como dice el presidente de la República, son palancas fundamentales para el desarrollo económico del país y, en consecuencia, para lograr la independencia técnica, científica, industrial de nuestro pueblo. Y finalmente él también, y lo recordamos porque lo planteó hoy en la mañana, cuando se firmó el TEMEC, Tratado México-Estados Unidos-Canadá, el presidente, aún no estando en funciones, era presidente electo el licenciado López Obrador, pues logró influir para que se sacara de este tratado el tema energético y se preservara para México la soberanía sobre los energéticos, porque él tiene conciencia clara, conciencia nacionalista, de amor a la patria, y sabía que no se podía comprometer la industria energética en un tratado con Estados Unidos y Canadá, y por eso, como él lo explicó en la mañana en 2 párrafos de este tratado, se garantiza ahí, a petición del presidente electo en ese momento, que era el licenciado López Obrador, se garantiza para México la soberanía sobre sus recursos energéticos. Por eso les duele tanto que no nada más la Iberdrola y las empresas españolas están chantajeando y amenazando al gobierno que encabeza el presidente de la República, sino incluso, fíjense ustedes, hasta el embajador de Estados Unidos ha planteado que las nuevas reglas que está definiendo el gobierno de la República pues desalientan la inversión. Habría que preguntar si al embajador norteamericano, si esa opinión que él da, que es una opinión injerencista en nuestras decisiones soberanas, habría que preguntarle si es la misma opinión del presidente Donald Trump, porque si él tiene opinión distinta a lo que diga el presidente Donald Trump, pues entonces, por un lado se está entrometiendo con opiniones, también para tratar de presionar en México la política que está gestando el presidente de la República, y por otro lado la relación que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha establecido con Donald Trump, pues es una relación de respeto mutuo y sobre todo de respeto a la soberanía de México y particularmente en el tema energético. Pues entonces, como dijimos la vez anterior, apoyar con todo a nuestro presidente. ¿Por qué? Porque las presiones, ya lo vimos, la agresión incluso a su esposa, hoy vimos también la agresión al secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. O sea, estos grupos, digamos, profascistas que salen sobre todo de los principios doctrinarios del Partido Acción Nacional,
que además en el periodo de Zedillo, de manera muy clara, declaró Diego Fernández de Ceballos que Zedillo gobernaba con el proyecto del Partido Acción Nacional, es la simbiosis, es el PRIAN, pero que además también, fíjense cómo se ligan las cosas. Desde que Carlos Salinas de Gortari fue presidente, es cuando después de un fraude electoral se entregó la gubernatura de Guanajuato por primera vez al Partido Acción Nacional. Desde ese periodo, y ha gobernado el Partido Acción Nacional pues casi todo el tiempo que lleva el neoliberalismo, 30 años, más de 30 años, y ya hoy vemos cuáles son las circunstancias en que está viviendo el estado de Guanajuato, gobernado prácticamente en todo el periodo neoliberal por gobernadores panistas. Entonces, afortunadamente, las benditas redes sociales y la claridad con que informa diariamente el presidente de la República van desenmascarando las acciones que desarrollan estos grupos de poder económico que todavía tienen, pero que ya no están contentos y ya se les desplazó del poder político. Por eso la embestida que ejercen contra el presidente, contra su esposa, y ahora quieren dividir a los colaboradores del gobierno que encabeza el presidente de la República, porque ya ha habido en varias ocasiones preguntas de algunos periodistas que, como no pueden contra el licenciado López Obrador, porque su popularidad más sigue firme y sigue aumentando, pues ahora pretenden atacar a integrantes del gabinete. Pero el presidente hoy mismo dijo, por ejemplo, de la secretaria de Gobernación, excelente colaboradora, siempre a las 6 de la mañana está pendiente, y el trabajo que hace, que se entrevista con organizaciones sociales, dirigentes de partidos, etcétera. Dice el presidente, me ayuda mucho, es un equipo. Y también lo mismo dijo de todo el equipo de seguridad, tanto del secretario de Seguridad Pública como del secretario de la Defensa Nacional, el secretario de Marina y el militar que dirige también la Guardia Nacional. En el tema de seguridad, él dice, es un equipo integrado de suma confianza, igual que Gobernación, y así las otras secretarías, porque ya sabemos que la derecha en todos lados, si no puede atacar, destruir a la figura principal, pues entonces se mete con el gabinete o con los colaboradores más cercanos para tratar de dividir. Pero aquí el presidente de la República tiene una gran autoridad moral, y como él lo dijo hace poco también, pues colaboradores que no compartan los objetivos de la Cuarta Transformación, pues simplemente hasta por honorabilidad, pues deberían renunciar. Pero él confía en todos ellos, y la lucha sigue, y la lucha la vamos a ganar, y vamos a hacer de México una nueva patria más justa, más honesta, y que permita dar oportunidades mayores a todos los mexicanos.